Bendiciones, Ministerio de Mir, a todos los amigos del ministerio que se van sumando a esta transmisión. Qué bueno es estar este día jueves, día de oración profética, día en que nos juntamos en la fe y en el Espíritu para poder orar en la palabra que se va a ministrar, entendiendo que no es una enseñanza, sino que es un puntal, es una base por lo que vamos a orar en esta hora y nos vamos a unir a través de la capacidad que el Padre nos dio en Jesús, que es el hablar sus palabras. Quiero que te hagas en este momento responsable de la capacidad que el Padre nos da en Jesús, que es hablar sus palabras con la misma capacidad que Él tiene, participar en la intencionalidad de lo que Dios habla, para que las cosas empiecen a suceder según la voluntad del Padre. Los bendigo a todos los que están saludando, a todos los que están conectados en esta hora, a los que se van a sumar a la transmisión, a los hijos de la casa, a los amigos del ministerio, a los consiervos que también van a oír, y a cada persona, aún si es la primera vez que te conectás con un audio que predica el Evangelio de Cristo, quiero decirte que hay una invitación para vos totalmente de parte del Señor, que es la salvación y sobre todo una relación personal con Él, donde vas a poder descubrir que Jesús no es una religión ni es el invento de nadie. Jesús es el Dios verdadero y es quien se manifiesta en el corazón del que cree, se expresa totalmente con una manifestación real que se siente en el cuerpo, se siente en el alma, se siente en el espíritu. Así que si estás oyendo por primera vez, te invito a que seas parte de la familia de fe, creyendo en que Jesús es el Hijo de Dios, el sacrificio que Él otorgó en la cruz y su resurrección, y entonces podrás ser salvo, como dice la Escritura, que es la palabra de Dios. Quiero que preparemos y continuemos en este día la serie que iniciamos el jueves anterior, que es acerca de la multiforme gracia del Señor, la multiforme gracia de Dios y su expresión en la diversidad en el que Dios elige que cada hijo lo represente. Hablamos del manto de colores que representaba justamente la diversidad de la multiforme gracia de Dios. Hablamos de José, hablamos del perdón que Él otorgó, cómo Él utilizó la gracia que estaba sobre Él para perdonar a sus hermanos y para sustentarlos por la gracia que estaba sobre Él, y hablamos que la gracia sobre el arrepentido se expresa en perdón. Y vimos a hermanos de José arrepentidos por cómo le trataron, y José con la gracia que portaba los sustentó a él y a sus hijos. También pusimos de ejemplo a Pedro el apóstol cuando se levanta en Pentecostés y empieza a señalar a Jesús como el Mesías, como el Rey, a través de los salmos, a través de los profetas, y que los peregrinos que habían llegado de diferentes naciones judíos fueron conmovidos por las palabras y se arrepintieron, le preguntaron qué hacer, y Pedro los condujo al arrepentimiento, al bautismo y a recibir a Jesús, y por resultado tener el Espíritu Santo. Y también vimos la gracia que empezó a confrontar y los condujo a arrepentimiento y el perdón que vino sobre ellos. No sé usted, pero a mí me apasiona ver cómo la gracia es tan específica en cómo se expresa a cada persona según el corazón que tienen, según cómo están también ellos siendo ante el mensaje de Jesús. Pero recordando algo que hablamos el jueves anterior, que la gracia, como sea que se exprese, según al creyente, al arrepentido, al incrédulo, al religioso, que enseñamos que son las cuatro personalidades que siempre están alrededor del mensaje del Evangelio. Hablamos que aunque se expresen de diferente forma, la gracia siempre tiene el mismo interés de traer a la persona a una relación con Jesús. Sea que los confronte, los exhorte, los anime, los perdone, los justifique, siempre los trae o tiene la intención de traerlo hacia Jesús. Por eso la gracia es buena. Y la disciplina con que la gracia nos capacita es justamente mantenernos en Jesús. Y aunque parezca algo muy obvio y que muchos digan, eso yo lo sé, muchos saben esto, pero pocos practican esta relación. Entonces la disciplina de la gracia es mantenerte en Jesús. Es que en tu corazón se grabe esta verdad de que sin Él y fuera de Él, nada podemos
lograr y nada podemos hacer. Por eso hoy vamos a ver la segunda personalidad, que es el creyente. Vimos la primera, que es el arrepentido, y cómo la gracia se expresa en perdón. Y ahora vamos a ver a la segunda personalidad, que es el creyente. Y vamos a ver cómo la gracia se le expresa en justificación. Y vamos a ver qué es la justificación. Es el medio, es la funcionalidad que tiene la iglesia en Cristo, la justificación. Porque se supone que los que somos del cuerpo, la iglesia, es porque creemos, ¿no? Somos creyentes. Por lo tanto, tenemos una funcionalidad que es la justificación y la justicia a través de esa justificación. Posiblemente este mensaje va, y deseo que así sea, va a potenciar en el corazón de las personas la capacidad de hacer. Porque yo me identifico mucho con aquellos que se encuentren hoy así, porque yo mismo me he encontrado en momentos anteriores de la misma manera, en donde yo no dudo jamás del poder de Dios, pero sí había momentos en el que dudaba si Dios podía mostrar ese poder a través de mí. Siempre creo y estoy creyente en el poder de Dios. Creo que Dios tiene poder suficiente para todo. Pero en muchas ocasiones yo he dudado si Dios podía expresar ese poder a través de mí. Entonces, cuando me encontraba en momentos, en desafíos donde se requería el poder de Dios porque había un enfermo, o había un endemoniado, o había un momento difícil que el poder de Dios tenía que expresarse ahí para cambiar esa realidad, yo siempre creía que su poder estaba presente, pero en ocasiones dudaba de mí mismo si Dios a través de mi persona podía expresar ese poder. Pero con esta palabra, con esta enseñanza, con cómo la gracia opera a través del creyente, oro para que, así como me ha pasado a mí, se te despierte la seguridad de que ese poder al cual crees que Dios tiene también se puede expresar a través tuyo ante cualquier necesidad. Es más, te voy a adelantar algo. Yo tengo la convicción en el Espíritu de que Dios quiere en estos tiempos mostrar su poder sobrenatural a través de nosotros. Siempre Dios lo ha querido, pero te quiero decir que Dios nos está dando la convicción, como Dios nos está diciendo, quiero hacerlo, vengan conmigo, quiero hacerlo a través de ustedes, quiero expresar mi poder, quiero que las cosas difíciles que están delante nuestra, el poder de Dios desea expresarse a través de nosotros. Así que oro que el corazón tuyo hoy se abrace a esta verdad, se abrace a este comportamiento que vamos a ver de la gracia fluyendo a través del creyente. ¿Por qué? Porque una cosa es la gracia expresándose a alguien, pero otra cosa es la gracia fluyendo a través de alguien. La gracia sobre el creyente fluye. Al arrepentido, la gracia fluye hacia la persona. Al religioso, la gracia fluye hacia la persona, y al incrédulo, la gracia fluye hacia esa persona. Pero al creyente, la gracia habita y fluye a través de esa persona. Y es lo que quiero que te mantengas totalmente expectante en esto. La gracia a través de la persona del creyente es donde habita y es donde se expresa. De las otras tres personalidades, que es el incrédulo, que es el religioso y que es el arrepentido, la gracia opera hacia ellos, pero en el creyente la gracia habita y se expresa a través de la persona. Por eso esta enseñanza de hoy de la segunda persona del creyente es muy importante para que tomemos el rol, la responsabilidad que tenemos ante esta gracia. Mucho tiempo hemos limitado por dudar y por temer si Dios podía expresarse a través de nosotros. Pero ahora oro para que se rompa esa barrera, esa limitación, y en el nombre de Jesús te atrevas a utilizar la gracia que el Señor tiene sobre ti y sobre mí. Vamos a leer el libro de Gálatas capítulo 3. Vamos a leer los versos 23 al 28. Aunque el centro de la ecuación, el centro de la enseñanza va a estar en el verso 24. Pero vamos a leer todo el verso 23 al 28 de Gálatas capítulo 3. Dice así:
Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, y quiero que anoten esto, esta es la gracia sobre el creyente, la justificación, pero también es esto: todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Todos los que estamos bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Podemos ver a partir del verso 24 al final todo lo que la fe y la justificación sobre esa fe produce. Produce hijos de Dios, produce justificados, produce bautismo en Cristo, produce estar vestidos de Cristo y produce que ya no hay un carácter o un comportamiento que discrimina o que intenta expresar una especie de superioridad sobre otros. Por eso pone el ejemplo de judío y griego. ¿Por qué? Esto es un ejemplo cultural, porque el judío, culturalmente, antes de Cristo, siempre quería mantener una diferencia de los demás pueblos, y para ellos los gentiles eran gente desagradable, a no ser que tomen la costumbre de Israel, ahí podían quizás aceptarlos, pero si no, eran gente con la que no querían relacionarse. Entonces esa diferencia cultural en Cristo se rompe. Luego está el esclavo y el libre, la forma en que la gente tiene su estatus, ya sea familiar, personal, económico, laboral, también en Cristo se rompe. No hay diferencia entre pobre, rico, multimillonario, pobre, el que tiene mucho, el que tiene poco. No hay esa diferencia. Y no hay diferencia de géneros, ni entre varón ni mujer. El varón no puede sentirse superior a la mujer, ni la mujer puede sentirse superior al varón, sino que no hay esa diferencia de género, porque todos somos unos en Cristo. Y el verso 23 nos pone o nos sitúa en cómo estábamos antes que esta fe se revelara, y pone a la ley como un ayo. Un ayo, para aquel que no está familiarizado con el término, un ayo era como un encargado de cuidar niños hasta la madurez. Era un maestro o un cuidador o un supervisor, también se lo llamaba, que cuidaba a los niños hasta la madurez. Cuando los niños maduraban, se libraban del ayo, porque entonces se supone que habían aprendido cómo comportarse y ya no necesitaban ese ayo que los controlara, sino que iban a poder vivir adecuadamente. Y aquí el apóstol Pablo presenta a la ley como ese ayo, una ley que nos incomodaba, porque era una ley que nos marcaba: esto está mal, eso no se debe hacer así, eso no honra a Dios, eso es pecado, eso está mal. Claramente, ese tipo de lenguaje incomoda a cualquiera, pero era puesta por Dios, y acá es donde debemos nosotros regular qué clase de opinión tenemos hacia la ley, porque aunque nos parezca incómoda, Dios la puso para que después Cristo se revelara, porque la ley nos marcaba que obviamente necesitábamos un Salvador, porque cualquiera que se daba cuenta que humanamente no podía cumplir las expectativas de la ley que fue dada por Dios, decía: esto es imposible. Es más, los discípulos a Jesús, cuando Jesús habla, ellos le dicen: esto es difícil, entonces ¿quién se podrá salvar? Obviamente, ante la administración de Jesús, su enseñanza, ellos decían: qué difícil hay unas cosas de hacer que Jesús nos pide. ¿Quién podrá entonces salvarse? Hay cosas que son difíciles, como el perdón genuino, el amar a los enemigos, el bendecir al que te maldice, el ofrecer lo que tenés también en servicio de otros, ofrecer una porción de la prosperidad que Dios te da para cubrir a otros. Son cosas difíciles que Jesús enseñaba. Entonces los discípulos se preguntaron:
qué difíciles son algunas cosas. Entonces, ¿quién se podrá salvar? Hay cosas que no son difíciles. Entonces Jesús los mira y les dice, para los hombres, estas cosas son imposibles, pero para Dios, todas las cosas son posibles. Entonces, cuando nosotros somos justificados, y ahí estamos entrando al tema, somos invitados a estar en Dios, donde todas las cosas son posibles. Por eso el lenguaje cambia. Antes, culturalmente, mientras estaba bajo el cuidado de la ley y su señalamiento de la perfección según Dios, y que yo humanamente no podía complacerla porque descubría en mí que la ley me decía no celes y yo celaba, descubría que la ley me decía no codicies y yo codiciaba, me decía que no adultere y yo adulteraba, me decía que no asesine y yo asesinaba, me decía que no mienta y yo mentía, me decía tantas cosas y no lo hacía. Descubría que todo lo contrario que la ley me pedía que haga para complacer a Dios, humanamente no lo podía. Y ese lenguaje aún estaba en los discípulos. Pero Jesús les señala algo: para ustedes es imposible. Para el hombre estas cosas son imposibles, pero para Dios todo le es posible. Y luego les señala algo y les dice, en otra parte también les dice, para el que cree, todo le es posible. Luego pasa una historia donde está lo de la higuera, que Jesús va a buscar fruto y la encuentra solamente con hojas, y la maldice, y la higuera se seca de raíz, y los apóstoles se maravillan, y Jesús les habla de la fe, y en un momento dice, la Reina Valera tradujo como tengan fe en Dios, pero el original dice tengan la fe de Dios. Tengan la fe de Dios. La Reina Valera tradujo tengan fe en Dios, pero el original dice tengan la fe de Dios. Y cuando Jesús dice eso, obviamente nos está marcando estar en Dios y Dios estar en nosotros. Es más, Jesús confirmó esto diciéndole, en aquel día ustedes entenderán que yo estoy en mi Padre y mi Padre está en mí, y yo estoy en ustedes y ustedes están en mí. Entonces Jesús nos estaba marcando algo claro. Todo lo que era imposible de poder vivir y realizar va a cambiar, porque ahora van a recibir un don que antes al humano no se le dio. El don que Adán junto a Eva perdieron, y es que Dios va a estar en ustedes y ustedes van a estar en Dios, y como para Dios todo es posible, ustedes también encontrarán la convicción de que todas las cosas son posibles. Y este lenguaje de posibilidad, de capacidad de lograrlo, no exalta el ego, ni la habilidad, ni tampoco exalta las obras que hagamos para que las cosas sucedan, sino que exaltan aquel que lo hace a través de nosotros, sino que exalta el valor de la relación personal con el Señor, sino que exalta el valor de que Cristo realmente murió por mí y realmente resucitó, porque las cosas imposibles que se hacen posibles solamente provienen de Dios. Y todo esto que estamos hablando es una introducción de lo que vamos a hablar acerca de la justificación. Y podríamos hablar un montón de cosas, porque hay en el Nuevo Testamento hay un montón de textos que hablan de la justificación, explicados de diferentes formas, pero que concentran lo mismo: la relación en Jesús, el sacrificio de Jesús, la resurrección de Jesús. Claramente la justificación se debe por Jesús. Entonces preguntaba, ¿y cómo puedo compartir lo que la justificación es? Porque es muy amplio, tendría que repartirlo en muchas enseñanzas, pero el Señor me condujo a explicarlo de la manera en que lo voy a explicar, que eso resume todo lo que podríamos hablar por muchos días. Cuando entendamos que la justificación opera de esta forma, en la que te voy a ministrar en unos minutos, vamos a poder vivir la ley de Cristo, porque antes la ley que vino por Moisés nos marcaba una imposibilidad de agradar a Dios
porque humanamente, en naturaleza, no lo lográbamos. Pero ahora, en el nuevo pacto, en la ley de Cristo, podemos agradar a Dios en la fe. Oh, es extraordinario este cambio. Cómo deseo que puedas leer la Biblia, puedas leer todo, puedas leer y puedas ver la mente y corazón de Dios en la Escritura. Antes, la ley que Dios le dio a Moisés, que fue un ayo, fue un supervisor hasta que Cristo se revelara, encontrábamos que humanamente no podíamos hacer lo que nos pedía para complacer a Dios. Pero ahora en el nuevo pacto, en la ley de Cristo, se nos pide unirnos a Jesús, que es aquel que complace al Padre. Lo vuelvo a decir. En la ley que vino a través de Moisés, encontrábamos que esa ley que nos pedía cosas, nosotros humanamente no lográbamos alcanzarlo para complacer a Dios. Pero ahora en el nuevo pacto, en la ley de Cristo, se nos pide que nos unamos a Él en la fe, porque Él es el que complace el corazón del Padre. El Padre ha dado testimonio del Hijo y dijo: Él es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A nosotros se nos pide que nos unamos a Jesús, para que entonces el Padre pueda complacerse en nosotros por estar en Jesús. Esa es la ley que hoy tenemos, es la ley de Cristo. Y en Gálatas podés leer cuál es la ley de Cristo, y no voy a entrar, pero Pablo lo explica a los Gálatas. Dice que la ley de Cristo es que cada uno de nosotros llevemos las cargas unos de otros. Y habla de que podamos nosotros, con la medida que tenemos, poder sustentar al otro, y el otro, con la medida que tiene, sustentarme a mí. Por eso la ley de Cristo es ser uno. Se nos pide ser uno en Él. Ser uno en Él y ser uno con los hermanos en la fe. Que todos tenemos una gracia para sustentar al otro, y el otro la gracia que tiene para sustentarme a mí. Si esto se te revela, vas a poder vivir sin el lenguaje que humanamente se utiliza, de la queja, la murmuración, porque siempre, antes de entrar a la justificación, que ya en minuto voy a entrar, siempre el lenguaje humanista es que el que no hace las cosas como yo las hago debe tener un error. Y ese es justamente un lenguaje que debe cambiar en el cuerpo de Cristo. Porque entendemos que en el cuerpo de Cristo todos somos miembros unos de otros, pero formamos un solo cuerpo, el cual Cristo es la cabeza. Y el cuerpo tiene multiformes maneras de expresarse. Entonces ahí no entra el lenguaje de que si no lo hace como yo, entonces está mal o está errado. Porque cada uno en la gracia se expresa lo que Dios le dio. Yo necesito la gracia que el otro tiene en su operación, y otro necesita de la gracia y operación que Dios me dio a mí. Si podemos caminar en ese lenguaje, mis queridos, se romperá para siempre las barreras que humanamente ponemos del conflicto, de la murmuración, de la discusión, del menosprecio, de poner en signo de pregunta si es de Dios o no es de Dios. O sea, el que está en Cristo va a expresar las posibilidades de Cristo. El que está en Cristo va a expresar la intencionalidad de Cristo, va a expresar la mente de Cristo, que no va a exaltarse a sí mismo para nada, sino que va a exaltar a Cristo. Por eso puse como título de la enseñanza de regreso a casa. Y puse la imagen que usted puede ver ahí, que es un varón con una cara de gozo y un montón de hermanos a su alrededor, poniendo sus manos sobre él, orando, bendiciéndolo, y una persona reencontrándose con Cristo por primera vez, o quizás reconciliándose por un tiempo de error o de pecado, y ves el gozo en el rostro, el disfrutar de todos que un hermano se está encontrando con el Padre. Digo, sé que hay gente difícil que hablando con ellos no se logra establecer un acuerdo, porque hay veces que se aman tanto que quieren poner por delante, antes que reconciliarte, quieren poner por delante la razón. Entonces hay gente con la que no podemos hablar porque quieren poner la razón por delante, pero sí podemos seguir orando por ellos, podemos seguir orando para que puedan reencontrarse. Y hay gente que aunque siga asistiendo a las congregaciones, todavía no se le revela esta justificación, y todavía duda y teme que si Dios puede mostrar su poder a través de ellos. Por eso todo esto se encuentra en la relación con Cristo, en la relación personal con el Señor. Descubrís que Él quiere expresarse, y te lo dice alguien, que el Señor tuvo paciencia conmigo para entender esto.
A mí me costaba, no porque soy tonto de entendimiento, sino que aceptar que el poder de Dios podía operar a través de mí. Siempre a veces estaba orando y yo veía a alguien que estaba necesitado y lloraba, pero dentro mío yo creía que Dios podía hacerlo, pero dudaba si podía hacerlo a través de mí. Y a veces abría los ojos hasta con temor, a veces había pasado algo. Y en momento por misericordia había pasado algo. Hasta que empecé a entender y se me formó la seguridad que en la gracia por creer en Él, el Señor me permite participar de su poder. Participar de su poder. Por eso, continuando la serie, viendo cómo la gracia se expresa ante el creyente, que es a través de la justificación, vamos a definir qué es. ¿Qué significa la justificación o ser justificado? Bueno, primeramente, la justificación es un veredicto del gobierno del reino de Dios. Es una decisión del juez justo que es nuestro Padre. Él toma la decisión que por creer en Jesús y unirnos a Jesús, somos considerados delante del Padre, atento a esto, somos considerados una persona idónea con un carácter fiel para participar de la gloria y de la naturaleza divina en Jesús el Mesías. Cuando el Padre me manifiesta su gracia por creer en Jesús, su Hijo, que Él es el Mesías, que Él es el que tomó mi lugar en la cruz, que Él fue resucitado entre los muertos, que Él ascendió al cielo, que está a la diestra del Padre, que regresará por segunda vez. Yo creo todo el testimonio de Jesús. El Padre como juez justo me define como una persona idónea, con un carácter fiel para participar de la gloria y de la naturaleza divina de Jesús el Mesías. Esa verdad, ese veredicto me es revelado y me es sustentado al pasar tiempo de comunión y oración con el Señor, donde esta verdad se va afianzando cada vez con mayor intensidad en el corazón y con mayor confianza para atrevernos a proclamar el poder de Dios en los momentos más difíciles que podamos vivir o que otros puedan vivir. Ese significado que acabamos de enseñar es basado en la frase, en el verso 24, que dice que somos justificados por la fe. Esa frase, justificado por la fe, significa todo lo que te dije. Persona idónea, con carácter fiel, para participar de la gloria y naturaleza divina de Jesús el Mesías. La fe no es solamente aceptar la existencia de Dios, sino que se basa específicamente en la relación personal con Él. Porque muchos creen tener fe porque aceptan que Dios existe, pero la fe, esta clase de fe donde esta gracia habita, es por una relación personal con el Señor Jesús. Cuando una persona cree, está uniéndose a Cristo como la esposa se une al esposo. Esta fe es totalmente íntima. Esta fe es totalmente confiable. Esta fe es totalmente transparente y es una relación abierta, sincera, sin hipocresía, sin ocultar nada. Es una fe donde vos le mostrás al Señor lo que Él ya conoce, mis defectos y virtudes, y estoy siempre dispuesto a cambiar los defectos que tengo en mi humanidad, siendo cubiertos y transformados por su misericordia en milagros y en ejemplos de transformación y de madurez. No escondo mis miserias, como tampoco le escondo mis virtudes, y las expongo en Él para que Él las transforme en perlas que son encontradas en medio del carbono, del barro. Siempre pongo mi miseria, mis imposibilidades humanas en mi carácter, en mi humanidad, en mis pensamientos, para que Él, ante una relación con Él, el Señor me transforme y esas miserias se transformen en milagros personales que edifican mi fe y que luego edifican la fe de otros. Cuando le digo, como te dije ahora, a mí me costaba creer y aceptar que el poder de Dios podía expresarse a través de mí, pero toda esa miseria que tenía, el Señor en la oración continua la empezó a transformar en convicción y en aceptar que Él no solamente puede, que Él desea expresar su poder a través mío y a través de ti también.
Por eso, cuando una persona cree, te vuelvo a decir, se une a Cristo como la esposa se une al esposo, y es una búsqueda de amor, es una búsqueda de deseo, es una búsqueda de necesidad, es una búsqueda de placer. No es solamente una lista de peticiones, es conocer lo que ama, conocer lo que desea. Una de las cosas que yo oro al Señor siempre, todos los días, es que el Espíritu Santo forme a través de las Sagradas Escrituras la mente y corazón de Dios para habitar, permanecer y expresarme en Él. Esa es una oración que yo hago todos los días, cuando me despierto, cuando oro en la tarde. Siempre oro en la mañana y en la tarde y le digo al Espíritu Santo que forme a través de la revelación de las Sagradas Escrituras la mente y corazón de Dios en mí para habitar, permanecer y para expresarme en Él. Porque vivir en esa voluntad de Dios revelada, participar de lo que Él desea, es justamente el ser justificados por la fe. El tener esa justificación, ese veredicto legal de Dios de ser considerado un idóneo con carácter fiel para participar de su naturaleza y de su gloria. Lo interesante es que el perdón que recibimos se origina en el sacrificio de Jesús en la cruz, pero esta justificación que estamos hablando se origina cuando Jesús resucita en gloria. El origen del perdón es el sacrificio de Jesús en la cruz. El origen de la justificación, esa gracia que está sobre el creyente, se origina en la resurrección de Jesús en gloria. Entonces, si la justificación inicia con la resurrección de Jesús en un cuerpo glorificado, con las señales de la cruz en sus manos y en sus pies, con la señal del costado abierto, pregunto, ¿cómo es entonces la relación que tiene el creyente con Jesús y cuál es la participación que tenemos en esta fe? La respuesta la encontramos en el cuerpo con el cual Jesús ha resucitado. Y permitidme que te lo explique. Si vos querés saber cómo opera esta gracia sobre el creyente y qué propósito tiene esta fe, tenemos que mirar el cuerpo resucitado de Jesús. El cuerpo de Jesús nació totalmente regenerado, pero quedó la señal de los clavos en sus manos y en sus pies y la señal del costado abierto. Ahora, ¿por qué quedó eso? Bueno, todo eso para nosotros es el gráfico o la representación de cómo tenemos que ser como iglesia en el nuevo pacto. Y ahora te lo voy a explicar. Permitime que te lo explique y deseo que puedas tener el corazón abierto, y si necesitas oírlo otra vez para entenderlo mejor, oílo cuantas veces sea necesario hasta que se te vuelva una convicción en el corazón. El apóstol Pablo nos identifica como iglesia cuando nos llama cuerpo de Cristo. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Entonces pregunto, ¿a cuál cuerpo se refiere? ¿Al cuerpo que fue totalmente molido por nuestros pecados o al cuerpo con el cual Él fue resucitado? Te respondo que para mí, y tengo la convicción de esto, que el cuerpo al que Pablo se refiere cuando nos llama cuerpo de Cristo al ser iglesia, es el cuerpo de Jesús resucitado y glorificado. Y todo lo que en Él está es lo que nosotros como iglesia debemos portar y tener en nosotros. Primero, la victoria sobre la muerte. ¿Cuál es la victoria sobre la muerte? Que Jesús resucitó. Segundo, las señales del triunfo sobre el pecado. ¿Cuáles son las señales? Los clavos, la señal de los clavos en las manos y en los pies. Tercero, la gloria con la que Él fue resucitado. Y cuarto, el costado abierto, que representa el nacimiento de la iglesia. Esas 4 virtudes que están en el cuerpo glorificado de Jesús es lo que la iglesia debemos portar con esta gracia de justificación. La gloria con la que Él fue resucitado. La victoria sobre la muerte al caminar en vida nueva. Las señales del triunfo del pecado, que son las marcas de los clavos. Por sus llagas hemos sido nosotros curados y salvados.
y la señal del costado abierto, que es el nacimiento de la iglesia. Y así como los eruditos explican, y yo también lo creo, que esa abertura en el costado representa que así como el primer Adán, de su costado fue tomada una costilla para hacerle ayuda idónea, así también la abertura del costado de Jesús, por el cual la iglesia nació en él, representa nuestra participación idónea a través de él. Así esa señal, si recordás, dice que el soldado clavó la lanza a su costado para ver si estaba muerto. Y de ahí brotó agua y sangre, dice la Biblia. Y es lo mismo que sale cuando un bebé nace. Cuando un bebé nace, sale agua y sale sangre. Esto es lo que salió del costado de Jesús. Por eso yo creo lo que los estudiosos dicen, que eso representó el nacimiento de la iglesia, fue de su costado tomado. Y así como en Adán, de su costado fue tomada una costilla para hacerle ayuda idónea, el cual fue la mujer, yo creo que del costado de Jesús, esa abertura, esa herida en el costado, es una representación de que nosotros nacemos de ese costado como una ayuda idónea para Jesús. Colaboramos con su capacidad, colaboramos con su gloria, colaboramos con su triunfo, colaboramos con la victoria que Él tiene, participamos. La gloria no es nuestra, es de Él, pero participamos. El triunfo no es por nosotros, es de Él, pero participamos. La victoria no es nuestra, es de Él, pero participamos. Y la vida nueva no es nuestra, es de Él, pero participamos. Por eso el fundamento de la justificación de la fe es mantenerme unido a Jesús. No hay otra. No hay nada que sustituya esta justificación que no sea la relación idónea con Jesús. Ahora te preguntarás, y ya vamos finalizando para que oremos juntos. Ahora, ¿qué representa o qué significa ser idóneo? La palabra idóneo, en palabras sencillas para explicarlo, significa ser íntimos de la persona. El ser idóneo de alguien es ser íntimos de la persona y participar de lo que necesita. Ser un idóneo, ser esa iglesia idónea que el Padre le dio a Jesús para que continuemos desempeñando su obra en la tierra, es ser íntimos de Él y dispuestos a colaborar con lo que Él nos pida. Cuando la gracia que está sobre el creyente se revela en su intención original, que es la que venimos hablando, la justicia de Dios llenará primeramente a la familia, también se extenderá a los territorios y finalmente a la humanidad entera, así como el Padre desea que la tierra sea llena del conocimiento de la gloria. Y eso será a través de la iglesia, que opera como este cuerpo glorificado. Pero primeramente debemos basar nuestra fe en una relación personal, en una relación idónea con la voluntad del Señor, íntimos de Él y dispuestos a participar con Él. Y como el apóstol Pablo describe que el cuerpo está unido entre sí, y lo que nos pasa a todos repercute a todos también. Se duele con el que se duele y se goza con el que es honrado. Esa es una señal de que funcionamos como cuerpo. Pero la actitud de ignorancia, la actitud de desinterés y la actitud de falta de empatía demuestran la ausencia de esta gracia por la ausencia de esta fe. Pero cuando de verdad se tiene esta fe y se moviliza esta gracia, la unidad entre todos es real. Y además promueve una cobertura de perdón, de ayuda, de ofrecimiento de servicio, totalmente derribando el lenguaje de crítica, de murmuración, de odio o de maldición. Oro para que lo que ignorabas sea quitado de tu corazón y puedas abrazarte a esta revelación, porque la fe justamente apareció en Cristo para revelarnos este comportamiento, porque la fe en Él vino a transformar la naturaleza que antes
nos tenía separados, pero ahora nos tiene unidos a Él. Esa es la gracia justificadora sobre el creyente. Nos hace participar del cuerpo glorificado de Jesús. Ese es el cuerpo de la iglesia, el cuerpo resucitado. El que tiene las señales de los clavos como el veredicto del triunfo sobre el pecado, que tiene el costado abierto como la señal del nacimiento de la iglesia, como la ayuda idónea. Tiene el cuerpo totalmente glorificado con la gloria que Dios le permite portar a la iglesia. El poder está en esta gracia para expresarse a través del creyente. Y oro para que seas afirmado en esta palabra, para que ya no dudes de que Dios puede y además desea expresar este poder que Él tiene a través de sus hijos que estamos en el cuerpo de Cristo. Quiero que ahora te animes. Si estás en esta fe idónea, esta fe íntima de Jesús, dispuesta a participar de su voluntad. Esta fe que no solamente la usás para pedir cosas, que aunque es un derecho de hijo, pedir cosas, no solamente se basa en pedir, sino en buscar conocer el corazón y la mente del Padre a través de Jesús. Quiero que creas y aceptes de que el poder sobrenatural se puede expresar a través tuyo. Y que esas cosas difíciles hoy, imposibles humanamente hablando, quizás las más imposibles son el cambio de actitud de algunos corazones o el cambio de carácter de algunas personas que parece que tienen un estilo de vida que nunca, a nuestra impresión, parecen que nunca cambiarán o nunca tendrán una relación con Cristo. Pero ahora, aunque a nosotros nos parece imposible, para Dios no lo es. Y en esta fe estamos unidos en sus posibilidades. En esta fe estamos unidos a través de su capacidad. Y por eso en Él somos sustentados a tener expectativa de transformación. Por eso le dijo Pablo al carcelero: cree tú, inicia tú una relación con Jesús. Recíbelo tú primeramente como Rey y Señor. Cuando esa fe habita en tu corazón, te prometo algo: serás salvo tú, pero también tu casa, porque tu casa será afectada con esta gracia. Porque lo que parece imposible para vos, que culturalmente cambien de actitud, que cambien de carácter, que cambien de corazón, que parecen cosas imposibles, esta gracia floreciendo en tu corazón, sustentada una relación diaria con Jesús, conociendo su corazón, verás que todo se vuelve posible. Quiero que ahí oremos juntos. Quiero que hagas memoria en esta hora de esas personas, de esa familia, amigos, conocidos, o vos mismo, que digas: estas cosas del carácter, estas cosas del corazón, de los deseos, parecen difíciles de cambiar, pero aunque sea imposible para mí, yo creo que en la fe estoy unido en la posibilidad, en la capacidad del Padre. Jesús miró al Padre un momento y dijo: gracias, Padre, porque sé que me oyes. Que esa confianza florezca en nosotros. Padre, en esta hora, en el nombre de Yeshua, primeramente te pido, Señor, que esta verdad revelada se afirme en el corazón de aquel que está creyendo, de aquel que está del otro lado diciendo: Señor, yo me encontraba como el pastor, muchas veces he dudado que si tu poder puede expresarse a través de mí para ayudar a mi familia o ayudarme a mí mismo. Pero en esta hora, papá, yo quiero creer y descansar en esta palabra. Señor, me comprometo a tener cada día tiempo de comunión contigo, a buscar conocer tu voluntad revelada, y que esta verdad, Señor, florezca en mi corazón y en mi espíritu, en mi alma. Que me sienta seguro que tu poder se quiere expresar a través de mí, Señor. Y guíame y enséñame a cómo hacerlo. En esta hora, primeramente y sobre todas las cosas, quiero orar por esas personas que parecen difíciles que cambien de comportamiento, de actitud o de vida. Nosotros también parecíamos difíciles para las personas que oraban por nosotros,
pero ya ves que su oración con esta gracia logró y se expresó ese milagro a nuestra alma. Y hoy que parecíamos antes tan distante a Jesús, hoy lo amamos, lo abrazamos y nos unimos a Él. Y como el testimonio tiene un poder duplicador, significa que lo que me pasó a mí, cuando lo cuento, cuando lo anuncio, le puede pasar también al que cree. Yo hoy anuncio a los aires, anuncio a través de esta oración el milagro que Jesús hizo. A través de esa oración de esos hijos fieles por mí, el milagro que hizo Jesús en mi alma, el milagro que hizo Jesús en mi espíritu, el milagro que hizo Jesús en mi corazón, el milagro que hizo Jesús sobre mi mente, el milagro que hizo Jesús en mi naturaleza de pecado, convirtiéndome en una naturaleza de creyente y justificado en Él. Ese milagro que Jesús sigue haciendo en mi vida, ese milagro que ha encendido mi corazón en amor y pasión por Él, y obedecerle a Él y permanecer en Él, así como ha pasado conmigo. En esta hora testifico de la grandeza de mi Señor, testifico de su gracia y su misericordia, y proclamo en la autoridad legal de este testimonio vivido, que también suceda con tus hijos, que también suceda con tu esposo, que también suceda con tu esposa, que también suceda con tus parientes, que también suceda con tu familia, que también suceda con tus amigos, que también suceda sobre todas las personas por las cuales alguna vez has presentado oraciones. Padre, oro que no desfallezca su oración por estas personas, como no desfallecieron los que oraban por mí durante tanto tiempo, Señor. Oro en el nombre de Yeshua, que esa pasión de la oración se encienda en el corazón de los que me están oyendo, y como el testimonio tiene poder para duplicarse, oro que se empiece a multiplicar estos testimonios en los corazones. Esta clase de milagros empieza a ocurrir, esta clase de transformación empieza a ocurrir en los corazones, en las familias, en las personas, aún sobre tu mismo corazón y tu alma. Las cosas que reconoces que te cuestan cambiar, que te son difíciles, que te parece una oposición al querer vivir justamente delante del Señor, pero en esta hora oro que ese milagro que ha sucedido con mi alma y con todos aquellos que también hoy amamos a Cristo, suceda en la faceta que te cuestan rendir, suceda en las partes de tu vida que te cuesta obedecer, te sientas tan atraído a Jesús que las rindas como otros tiempos no pudiste, pero ahora podrás rendirla. Creerás completamente, apasionado completamente, totalmente comprometido, totalmente dispuesto. Ya no más una fe parcial, sino una fe completa, una fe dispuesta, una fe idónea. Alguien que el Padre encuentra con un carácter fiel, para confiarle la participación en su naturaleza y en su poder, para levantar el nombre del Señor en alto. Padre, oramos en esta hora esa atracción al alma, al corazón de todos los que están oyendo. Que ese milagro empiece a oír y nuestras almas empiecen a quedar ligadas en Cristo. Nuestras almas empiecen a quedar ligadas en Cristo. Oro que regrese, se restaure el gozo de la salvación en el alma y se refleja en el rostro. Que vuelvan a gozar en tu presencia, vuelvan a reír, Señor, vuelvan a cantar, vuelvan a avanzar, vuelvan a alabar, vuelvan a tener expectativas de transformación, de milagros. Oro que tengas expectativas por milagros, expectativas por sanidades, expectativas por liberación, expectativas por transformación y sobre todas las cosas, expectativa por salvación. Señor, enciende la llama eterna, la llama de la vida nueva en Cristo en cada corazón, que maduren en una relación con Cristo, puedan comprender los tiempos que estamos viviendo y lo que espera el Padre de la Iglesia como cuerpo glorificado en Jesús. Que la gloria que has puesto en cada uno por ser parte del cuerpo se empiece a revelar, se empiece a manifestar a través de actos de justicia. Por eso hay que buscar primeramente su reino y su justicia, y las demás cosas, las demás, también serán añadidas.
trabaja, sirve, ora, ten tiempo con el Señor, también ten tiempo con tu familia, tráelos al fuego de la comunión con Jesús. Mantengan a Jesús como el centro, congrégate, sé parte de la familia de fe, sé parte de una congregación local, ama a tus pastores, ama a tus hermanos, como ellos también te amarán. Mantengámonos expectantes en Cristo, cumplamos la responsabilidad de todos los días, pero expectante en Cristo, con que el Padre tiene cuidado de nosotros. Y si vivimos esta justicia, descubriremos cómo el Padre añade todas las cosas que nos hagan falta. Padre, te damos gracias y reconocemos tu autoría en esta gracia a través del Hijo. Entendemos que unido al Hijo, tú también te vas a complacer en nosotros. Queremos edificar para la gloria de Dios, para que tu nombre sea honrado, confesado, reconocido por las personas, por todas las situaciones, que las situaciones ahora ya no se vuelvan causa de desánimos, ya no se vuelvan causas de contradicciones, ya no se vuelvan causa de confusiones, sino que se vuelvan ahora causas de milagros, que aprendamos a ver las situaciones difíciles como lugares y plataformas de milagros. Oramos, Señor, que esa fe nos gobierne y nos inspire cada día. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Iglesia, que Dios te bendiga. Recordad que nos encontramos este domingo en los dos cultos que vamos a tener. Primeramente a las 10 de la mañana con el grupo que ya está asignado. Y la segunda reunión a las 12:30 del mediodía con el segundo grupo asignado. Congregate, que también el Señor ya ha preparado una palabra para el domingo. Te bendigo y nos encontramos este domingo. Bendiciones.